En ese momento, era la última persona que yo hubiera querido ver. Mi día ya había sido horrible, ahora de seguro se iba a poner peor. Pero allí estaba él. Acababa de entrar a la cafetería. Pensé en esconderme detrás de la mesa, pero vi que esto se hubiera visto bastante infantil. Bajé la cabeza e intenté esconder mi rostro entre mis manos. Entre mis dedos pude ver cómo él tomaba un vaso y lo llenaba de jugo de frutas. Echó una mirada al área de las mesas. Después se dio cuenta de que no estaba solo, y con una mirada sorprendida caminó en mi dirección. ¿Por qué aquí y por qué en esta noche? Este había sido nuestro peor día en una batalla larga y agotadora. Desde las 3 de la tarde, cuando el asma intentó estrangular a Andrea, nuestra hija de 12 años, mi esposa y yo velábamos por su vida. La habíamos llevado al hospital a toda prisa, viéndola luchar para poder respirar. Después habíamos visto cómo los médicos y las enfermeras hacían esfuerzos para combatir su asma. Aunque mi esposa y yo la habíamos visto sufrir toda su vida, reconozco que yo no aguanto bien estos momentos. Me enojo tanto al verla sufrir, y no importa cuánto oramos por ella y otros han orado, el asma sigue empeorando. Finalmente, los medicamentos hicieron efecto y ella comenzó a respirar con más facilidad. Mi esposa se fue a casa para dormir y recuperarse del desvelo, y también para tomar el lugar de sus padres que habían venido para cuidar a nuestra otra hija. Yo me quedé en el hospital durante la noche. Finalmente, Andrea se durmió y yo pude ir a la cafetería para tomar un café y leer tranquilamente. Estaba demasiado estresado para poder dormir. Encontré una mesa para estar solo. Estaba tan enojado que ni siquiera podía pensar bien. ¿Qué mal había hecho yo para que mi hija tuviera que sufrir tanto? Porque Dios ignoraba mis oraciones desesperadas por su sanidad. Otros padres se desesperan por tener que llevar a sus hijos a todas sus actividades. Pero yo ni siquiera sé si Andrea sobrevivirá a su próximo ataque de asma, y me preocupo por los esteroides que tenga que tomar que pueden estropear su crecimiento. En medio de mi enojo, él asomó su cabeza en mi espacio privado. Ahora mismo se acercaba a mi mesa, sinceramente pensé en golpearle la boca si la abría. Sin embargo, yo sabía que no lo haría. Soy violento solo por dentro, pero no por fuera donde todos lo pueden ver. Jamás había conocido a una persona más frustrante que Juan. Me entusiasmé tanto cuando nos encontramos por primera vez, y sinceramente, nunca había conocido a alguien tan sabio como él. Pero él solo me trajo tristeza. Desde que él entró a mi vida, perdí mi empleo con el cual había soñado toda mi vida. Soy odiado en la iglesia que ayudé a fundar hace 15 años, e incluso tengo más problemas en mi matrimonio que antes. Para que comprendas lo frustrado que estoy, tendrías que volver conmigo al día cuando me encontré con Juan por primera vez. Mi esposa y yo celebramos nuestro 17 aniversario de bodas con un viaje de 3 días a la playa Pismo en la costa central de California. En el camino de regreso nos detuvimos para almorzar en el centro de la ciudad de San Luis Obispo. Después fuimos a hacer compras cada quien por separado. Allí me encontré con un grupo de personas que discutían a viva voz en la calle. 4 alumnos de preparatoria y 2 hombres de edad mediana tenían unos volantes celestes en sus manos y vociferaban. Yo había visto esos volantes antes. Era una invitación a un drama acerca de las llamas del infierno, que iban a presentar en una iglesia local. ¿Quién querría ir a esta producción teatral de segunda categoría? Yo nunca volveré a pisar una iglesia. Conozco de qué se trata, aún tengo las cicatrices, y no volveré. Se interrumpían unos a otros, por tanta presión de querer soltar su veneno. ¿Cómo puede esa gente arrogante pensar que pueden juzgarme y griega? Me gustaría ver qué pensaría Jesús si él entrase a una de estas iglesias. No creo que entraría en alguna. Y si lo hiciera, probablemente se dormiría. Los demás se rieron. O quizás se matara de risa. O de llanto, dijo otra voz, lo que hizo pensar a todos por un momento. ¿Tú crees que él se pondría un traje y griega? Solo para esconder el látigo con el cual quiere limpiar el templo. El volumen de sus voces atrajo a otras personas que estaban pasando. Ahora la discusión se intensificó, porque algunos de los nuevos desafiaban a aquellos que criticaban a la iglesia. Todos se acusaban unos a otros. Yo había escuchado antes muchas de estas acusaciones, acerca de los edificios extravagantes de las iglesias, los hipócritas, las predicaciones aburridas, lo agotado que la gente se siente por las abundantes reuniones a las que asisten. Aquellos que querían defender la iglesia, reconocieron que algunas de estas debilidades existían, pero intentaron señalar las muchas cosas buenas que hacían las iglesias. Justo en ese momento le vi a él. Podría tener cualquier edad entre los 35 y los 55. Era de estatura promedio, con pelo oscuro ondulado y una barba despeinada, y con unas pocas canas.
Traía su camiseta verde desteñida, pantalón de mezclilla y sus zapatillas. Su aspecto tosco me hizo pensar que era una reliquia de los años 60, excepto que no deambulaba sin rumbo. De hecho, lo que más me llamó la atención fue su manera determinada de caminar. Se acercaba directamente al centro de la discusión acalorada, con la cara intensa como de un perro pastor alemán que escucha un sonido extraño en la noche. Pronto se detuvo en el centro del círculo, observando a los que más gritaban. Cuando miró en mi dirección, fui cautivado por la intensidad de sus ojos. Su mirada era profunda e intensa. Yo no podía apartar la mirada. Parecía saber algo que nadie más conocía. Mientras tanto, el debate entraba en calor. Aquellos que atacaban la iglesia, expresaron ahora su ira contra Jesús mismo y lo llamaban un impostor. Como era de esperarse, esto enojó aún más a los que defendían a la iglesia. No esperes demasiado, hasta que tengas que mirar su cara mientras caigas al infierno. Parecía que ya se iban a dar de puñetazos, cuando el extraño insertó su pregunta: «Ustedes realmente no tienen ninguna idea de cómo era Jesús, ¿verdad?». Las palabras salían suavemente de los labios del hombre, en fuerte contraste con la algarabía previa. La fuerza de sus palabras no se perdió. La bulla cesó, mientras perplejos, todos se miraban de manera desconcertada. ¿Quién dijo esto? Todos se parecían preguntar buscando a quien estuviera hablando. Yo me reí en silencio porque nadie miraba hacia el hombre que acababa de hablar. Era tan bajo de estatura que era fácil no notarlo. Pero yo había estado observándolo a él y al grupo de personas, intrigado por cómo se comportaba. Entonces él volvió a hablar en medio del silencio. ¿Tienen ustedes alguna idea de cómo era él? Esta vez, todas las miradas se dirigieron hacia donde venía la voz, sorprendidos. ¿Tú qué sabes de él, abuelo bejarrón?, preguntó finalmente uno de ellos, en tono de burla, hasta que las miradas desaprobantes de los demás lo callaron. Pero el extraño no tenía prisa de hablar. El silencio se prolongó en el aire, hasta que el silencio se tornó un tanto incómodo. Pero nadie hablaba y nadie se alejaba. Durante este momento, el hombre miraba a todos en forma detenida, intentando capturar la mirada de cada uno por un breve segundo. Cuando me miró a mí, todo dentro de mí parecía derretirse. Yo evité su mirada. Pero rápidamente volví a levantar los ojos con la esperanza de que ya estuviese mirando hacia mí. Por fin volvió a hablar. Sus primeras palabras se dirigieron directamente al hombre que había amenazado a los demás con el infierno. «¿De verdad que no tienes idea alguna de qué te motiva? ¿Verdad?». Su tono era triste, casi suplicando. No expresaba ninguna ira. Avergonzado, el hombre echó sus manos hacia arriba y encogió sus labios, perplejo sin entender cuál era la pregunta. El extraño le dejó retorcerse incómodo bajo las miradas de los demás por unos momentos, después volvió a hablar, mirando hacia todos. Él no tenía un aspecto atractivo. Él podría caminar por esta calle, y ninguno de ustedes siquiera lo miraría. De hecho, él tenía un rostro que ustedes evitarían. Ustedes pensarían que él no podría ser uno de ustedes. Pero nunca conocerías a un hombre más apacible que él. Él podía hacer callar la boca de sus enemigos sin siquiera levantar la voz. Él no se abría paso a la fuerza, nunca atrajo la atención hacia su propia persona, y no aparentaba aceptar aquellas cosas que lastimaban a su alma. Él era auténtico, hasta lo más profundo de su ser. Y en lo más íntimo de su ser había amor. El extraño hizo una pausa y movió su cabeza. ¡Guau! ¡Cómo amaba él! Sus ojos miraban ahora mucho más allá de la gente, intentando penetrar más allá del tiempo y del espacio. Nosotros ni siquiera sabíamos lo que es el amor, hasta que lo vimos en él. Él amaba a todos, aun aquellos que lo odiaban, a quienes no les darían la más mínima cortesía. Él seguía preocupado por ellos, esperando que de alguna manera en ellos pudiesen ver más allá de sus almas lastimadas y llegaron a reconocer quién caminaba entre ellos. Y con todo este amor, él era completamente honesto. Aun cuando sus acciones o palabras traían a la luz los motivos más oscuros de la gente, ellos no se sentían avergonzados. Se sentían seguros a su lado. Sus palabras no indicaban que los estaba juzgando, simplemente los invitaba a venir a Dios y ser liberados por Él. No hay nadie más a quien tú le confiarías tus secretos más profundos. Si alguien te fuese a sorprender en tus peores momentos, tú desearías que fuera Él. Él no perdía tiempo burlándose de otros, ni de sus ataduras religiosas. Él miró a aquellos que acababan de hacer esto. Si tenía algo que decirles, lo decía y seguía adelante, y en ese momento sabías que habías sido amado más que cualquier otro momento de tu vida. Aquí el hombre se detuvo, con los ojos cerrados y la boca tensa, como si intentaba detener unas lágrimas que de seguro le iban a abrumar en un instante si las dejaba brotar. Tampoco estoy hablando de un sentimentalismo barato. Él amaba de verdad.
No importaba si fueras un fariseo o una prostituta, un discípulo o un ciego pidiendo limosna por la calle, un judío, un samaritano o un pecador. Su amor era para todos los que lo aceptaban, y la mayoría, al verlo, lo hacían. Al fin de cuentas, muy pocos realmente le siguieron, muy pocos pudieron saborear en su encuentro con él, algo que nunca podrían negar en los breves momentos que él había pasado por sus vidas, aún años después. De alguna manera, parecía conocer todo acerca de ti, pero él te amaba profundamente, tal como él te había hecho. Él se detuvo y miró la gente. Unas 30 personas se habían detenido para escucharle, boquiabiertos de asombro. Puedo relatar sus palabras aquí, pero no hay manera de describir su impacto. Estas palabras vinieron de lo más profundo de su alma. Y cuando él estaba colgado en aquella cruz sucia, y el hombre levantó su mirada a los árboles sobre nosotros, este amor seguía fluyendo, al igual sobre los burladores y sobre sus amigos desilusionados. Cuando él se acercó a la oscuridad de la muerte, agotado por las torturas y sintiéndose separado del Padre, no hubo momento más sublime en el mundo. Su vida fue dada para ti. Él no era algún loco. Él era el Hijo de Dios, derramado hasta lo último, para abrirte el acceso libre a su Padre. Este hombre hablaba como alguien que había estado con él. De hecho, yo pensé, este hombre es exactamente como yo imaginaría al discípulo Juan. Acababa de pasar este pensamiento por mi mente, que él se detuvo a media frase. Mirando hacia la derecha, parecía buscar algo entre la gente. De repente fijó sus ojos en mí. Se erizó el pelo en mi nuca, y por mi cuerpo pasó una ola de escalofríos. Él me miró por un momento, y una breve sonrisa apareció en sus labios, mientras movía su cabeza en mi dirección y me guiñó el ojo. ¿Estaba él confirmando mi pensamiento? Esto sería absurdo. Incluso si él era Juan, él no podría leer pensamientos. ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo podía él ser un discípulo de hace 2000 años? Es simplemente imposible. Más y más gente se amontonaba. Aun el extraño parecía incomodarse con el espectáculo que estaba causando. Si yo fuera tú, dijo, señalando su dedo índice hacia aquellos que habían comenzado la discusión, yo no perdería tanto tiempo criticando asuntos de religión, yo trataría de descubrir cuánto realmente él te ama. Él podría ser más real para ti que tu mejor amigo. Él te cambiaría desde adentro, y conocerías la verdadera libertad y el verdadero gozo. Con esto se volteó y se abrió camino a través de la gente, caminando hacia el lado opuesto de donde yo estaba parado. Nadie se movió ni dijo algo por unos momentos. Intenté pasar a través de la gente para hablar personalmente con este hombre. ¿Podría realmente ser Juan? Si no, ¿entonces quién era? ¿Cómo sabía él las cosas que dijo acerca de Jesús con tanta seguridad? Fue difícil pasar entre la gente, manteniendo la mirada en Juan. Justo alcancé para verle pasar entre dos edificios. Cuando faltaban unos 3 metros para alcanzarle, dio vuelta por un callejón. Nadie más le había seguido, de manera que iba a poder hablar con él a solas. Doblé la esquina para pedirle que se detuviera. Pero el callejón estaba vacío. Boquiabierto, regresé. Realmente había entrado a ese callejón. Miré en todas las direcciones, sin poderle encontrar. Yo estaba seguro que había entrado a ese callejón. Pero no podría haber caminado los 40 metros. ¿Qué mide el callejón en los 3 segundos que me tomó para alcanzar el sitio? Sintiendo pánico, corrí por la calle. Había muros por ambos lados, ninguna puerta ni pasaje por donde podía haber entrado. Al final del callejón había un estacionamiento de autos, busqué desesperado pero no había señal del extraño. Corrí por la calle, buscando con cuidado señales del hombre con la camiseta verde, mientras pedía a Dios poderle encontrar. Me asomé a los negocios que estaban cerca y aún en los autos que circulaban por la calle. No podía creer que lo deje salir de mi alcance, estaba frustrado. Finalmente me senté en una banca, desorientado por la experiencia. Puse mi cabeza entre mis manos tratando de encontrarle sentido a esta extraña experiencia. Mis pensamientos no tenían coherencia, muchos pensamientos abrumaban mi mente. ¿Quién era ese hombre, y qué había pasado con él? Sus palabras habían despertado una hambre profunda en mi corazón. El solo recordar su sonrisa, me volvió a causar escalofríos. Supe que no le volvería a ver. Descarté los eventos de esa mañana como uno de estos sucesos inexplicables en la vida que nunca tendrían sentido. Más equivocado no podía estar.